comparar ambas soluciones. La comparación sí es evidente si las graficamos. Hay un intervalo de tiempo, fíjense, en donde aparentemente ambas soluciones parecen alejarse la una de la otra a partir de un punto inicial donde coinciden. Y a partir de otro cierto valor, no alcanza a terminar de verse el gráfico porque se ha graficado hasta los 10 segundos, pero si graficase más se vería con mayor claridad. Vuelven a juntarse estas dos soluciones. Eso es porque tienden ambas soluciones a aquella velocidad en la cual el paracaidista está en equilibrio. Esto, por supuesto, va a depender exclusivamente del problema, pero en la mayoría de los casos vamos a encontrar, en general, que entre una u otra solución hay una diferencia. Esa diferencia, esa distancia que hay entre las dos soluciones, es lo que vamos a llamar en una primera interpretación error. El objetivo de la clase de hoy es estudiar justamente algunos de los conceptos básicos de esa denominada teoría de errores, aquellos que nos van a permitir reconocer los factores que influyen en el error de una medición. Claro, el problema que motiva nuestro estudio es que muchas veces es difícil, si no imposible, determinar el error que se comete en una aproximación, en un cálculo o en una medida directa. Por esto es que, en la mayoría de los casos, el error va a tener que ser estimado. Una nota al pie que me gustaría que quedara absolutamente clara en este punto es que las soluciones numéricas son tan buenas como las analíticas. Eso es algo que a esta altura y ya de entrada, casi al principio de la materia, quiero que a ustedes les quede totalmente claro. O sea, no que piensen que las soluciones numéricas son más o menos, que mejor son las analíticas. No. El hecho de que una solución numérica sea aproximada no implica que el error, hasta el momento que lo estamos entendiendo como la diferencia entre una u otra solución, no lo pueda achicar muy por debajo de ciertos valores. Fíjense que esto está agregado respecto a la filmina que ustedes tienen, pero no es más que una extracción de la guía 1. Se ha desarrollado en la guía 1, no sé si la vieron, con fines didácticos, el proceso de modelado con un problema ilustrativo. Por favor, si no lo vieron, véanlo, porque es importante. Se obtuvo tanto la solución analítica como la solución numérica. Y programé la solución numérica, publiqué en la guía la parte del programa que corresponde a la solución numérica, y con 1.000.000 de iteraciones, el valor numérico obtenido fue este, a los 10 segundos. Fíjense que fue exactamente igual al valor analítico. Este valor lo calculé con la fórmula analítica, con 6 cifras decimales, y este con el programa iterativo de la fórmula numérica. Fíjense que son exactamente iguales en 6 decimales. Si yo hubiese querido que fuesen exactamente en 8 decimales, aumento la cantidad de iteraciones. Total, a la computadora no le lleva nada. Le llevó 736 milisegundos hacer el cálculo. Entonces, espero que este ejemplo concreto demuestre empíricamente, por supuesto, esto no es una demostración matemática, que las soluciones numéricas son tan buenas y confiables como las analíticas. Entonces, uno se puede quedar tranquilo. Lo que estamos estudiando en esta materia no es que vamos a obtener resultados más o menos. No, vamos a tener resultados que ustedes pueden utilizar con total confianza el día de mañana en su profesión, sin estar pensando en que, bueno, pero como se trata de un resultado numérico en una de esas, no es tan bueno. No, no, es tan bueno como ustedes quieran. Retomando el hilo de la discusión, según la teoría de errores, los errores deben poder identificarse. Es decir, tenemos que poder saber de dónde vienen los errores. Eso es identificarlos. Los errores pueden provenir de errores de redondeo, de truncamiento, o ser una parte inherente al proceso de medición. Los errores de redondeo
esto para que quede absolutamente claro también, se deben a que las computadoras o las calculadoras solo guardan un número finito de cifras durante un cálculo. Imagínense el número pi. El número pi tiene infinitos decimales, pero yo no puedo expresar los infinitos decimales ni siquiera en una computadora poderosa. Hay una cantidad finita de cifras que yo puedo representar. ¿Y qué hacen las calculadoras, las computadoras con los números que no pueden guardar? Bueno, contemplan una función para afectar con el menor error posible el resultado, justamente debido a este problema de representación numérica. Entonces, ya sabemos de dónde viene el problema de redondeo. Incluso ustedes me van a decir, pero en un papel y en un papel también. Ustedes no pueden escribir 800 cifras. Tienen que escribir un número finito de cifras en un resultado. Entonces van a tener que utilizar un redondeo. El redondeo proviene de eso. Básicamente, el no poder trabajar con infinitas cifras. En cambio, los errores de truncamiento ocurren porque uso soluciones numéricas para representar aproximadamente un procedimiento matemático exacto. Recuerde que la mayoría de las veces nosotros no vamos a tener elección porque no existe un procedimiento matemático exacto y tendremos que recurrir obligadamente a una solución numérica. No todas las ecuaciones diferenciales se pueden resolver analíticamente. Entonces, cuando nosotros tengamos que utilizar alguno de los métodos numéricos que vamos a estudiar, y vamos a estar cometiendo seguramente errores de truncamiento. Y ya van a ver más adelante, si no en esta, en la próxima clase, por qué no podemos zafar, diríamos, vulgarmente hablando, de cometer errores de truncamiento. Finalmente, los errores inherentes surgen de las características particulares del instrumento de medición, también de las condiciones de realización del experimento, o incluso del experimentador. No es lo mismo medir una longitud específica con una cinta métrica, por ejemplo, que con un dispositivo láser, o hacerlo en condiciones óptimas de accesibilidad, que hacerlo con ciertas dificultades, o incluso que lo haga un experto o no. Entonces, hay ahí un error que se agrega o puede agregarse al problema que no depende específicamente del método que yo utilice ni de la cantidad de cifras. Depende de cómo diseño el experimento. Una vez que los errores han sido identificados, o sea, sabemos de dónde vienen, tenemos que poder cuantificarlos, es decir, expresar el error mediante un valor numérico. Enseguida nosotros vamos a estudiar cómo se hace esto. Ahora bien, ¿para qué queremos identificar y cuantificar los errores? Justamente para poder minimizarlos. Ese es el objetivo de la teoría de errores. Una vez que sabemos de dónde vienen y cómo podemos escribirlos, entonces podemos intentar achicarlos. ¿Por qué? Porque queremos disminuir el impacto de esos errores en nuestras medidas. Enseguida estudiaremos también algunas técnicas para minimizar algunos de estos errores. En general, los errores de redondeo se pueden minimizar, por ejemplo, aumentando la cantidad de cifras que se pueden guardar. Los errores de truncamiento se pueden minimizar aumentando la cantidad de términos que se incorporan en el cálculo. Ya vamos a ver esto. ¿Y los errores inherentes cómo puedo hacer para minimizarlos? Y bueno, capacitando al personal para que mida mejor, mejorando los instrumentos de medición o mejorando las condiciones del experimento. Si el experimento lo estoy haciendo en condiciones no óptimas, bueno, podría invertir en optimizar las condiciones en las que desarrollo el experimento y de esa manera minimizaría los errores inherentes. Fíjense que gran parte del trabajo del ingeniero o gran parte del desafío en la ingeniería es justamente tratar con este tipo de cosas. Aunque parezca mentira, uno diría, bueno, no, el desafío de la ingeniería es resolver problemas. Sí, pero gran parte, dije no es todo, gran parte del desafío no es solo resolver problemas, sino justamente cómo hacer para resolver esos problemas que uno tiene que enfrentar y cometer la menor cantidad de errores posibles, o minimizar por lo menos
los errores que pueden intervenir en ese proceso de solución. Y conocer el error que afecta a un cálculo, a una medida, es importante, porque queremos saber si ese cálculo o medida es confiable. Ese es el problema. Por ejemplo, esta ilustración, extraída de Chapra, representa un velocímetro en el que la aguja marca un valor cercano a los 49 kilómetros por hora. Ahí está como ampliada la parte para que se vea bien. Y presten mucha atención a lo que voy a decir. Si alguien dijese, el vehículo viaja aproximadamente a 49 kilómetros por hora, todos estaríamos de acuerdo en que esa afirmación es confiable. Porque no podríamos dudar de la veracidad de esa afirmación. Sin embargo, si otra persona viene y dice, el vehículo en realidad viaja a 48,9 kilómetros por hora, y nosotros miramos la aguja, mírenla, fíjense, nos preguntaríamos cómo hizo esa persona para hacer semejante afirmación. ¿Por qué? ¿Y por qué 48,9 y no 48,8 o 48,94 o 48,97? ¿Me explico? Claramente esa afirmación no es confiable. Pero el problema está en el instrumento. O sea, hay un límite para poder establecer la confiabilidad de una medición. ¿De acuerdo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque ante esas observaciones, las observaciones que estamos haciendo, entonces podemos nosotros dar un concepto importantísimo en este punto, que es el de cifras significativas. Y nosotros vamos a decir que las cifras significativas de un número son aquellas que aportan información y que pueden utilizarse con confianza. Fíjense que en la definición hay palabras que están resaltadas. Esas palabras son muy importantes, no pueden faltar en la definición de cifra significativa si estuviésemos discutiendo esto en un examen, y deben poder explicar qué significan esas palabras que están resaltadas. Entonces, veamos cómo explicarían esas cosas. Acá hay dos conceptos importantes. Aportan información y se pueden utilizar con confianza. Porque en definitiva, como vimos en el ejemplo de recién, decir 49,9 o 48,9, perdón, y como que así nomás decirlo de esa forma no sirve, no es confiable. Esta ilustración, que representa una medición directa, acá voy a hacer una salvedad. Es importante entender qué significa la diferencia entre una medición directa y una medición indirecta. Enseguida vamos a ver qué es una medición indirecta. Por ahora prestemos atención y entendamos qué es una medición directa. Una medición directa es aquella que ustedes obtienen usando un instrumento de medición. Por ejemplo, quieren medir el largo de esta línea celeste con una regla, esa es una medición directa. Quieren ver cuánto pesa un objeto y lo ponen en una balanza y miran qué dice la balanza, esa es una medición directa. La medición directa es la que ustedes obtienen utilizando un aparato de medición para obtener la medida. ¿De acuerdo? Entonces, en esta ilustración nosotros lo que vemos es una medición directa del largo de una línea con una regla común. Ampliando la sección de interés, observamos que el largo de la línea celeste está entre los 29 y los 30 milímetros. Entonces ustedes, si lo están viendo en pantalla, se prestan mucha atención, podrían afirmar que el largo de esa regla es 29,5 milímetros, pero esa afirmación provoca desconfianza. Otra vez, ¿por qué provoca desconfianza? Y quiero que quede claro eso de decir provoca desconfianza, porque 29,5, ¿están seguros? ¿No podría ser 29,4? ¿No podría ser 29,6? Es decir, si yo tiro una medida así como así, no, ¿en qué me estoy basando para decir de que esa medida que yo estoy estimando, porque en realidad es una medida estimada, es una medida confiable? ¿Se entiende? Es muy importante esto en ingeniería.
Cuando se trata de un instrumento de medición, se estila tomar la mitad, esto es, hay criterios divididos. Nosotros vamos a utilizar el criterio de Chapra, pero hay criterios divididos en la física. Algunos dicen directamente la menor división, otros dicen la mitad de la menor división. Yo voy a tomar el criterio de Chapra, pero aclaro que en alguna época, cuando hice teoría de errores en una materia de física, en ese momento a mí me enseñaron que era la mitad de la menor división, o sea que el criterio que toma Chapra es el que a mí me enseñaron, por lo tanto es el que voy a enseñar, aunque, vuelvo a repetir, hay algunas cuestiones, hay criterios divididos en algunas ramas de la ciencia, porque otra vez, esto es una cuestión de convención, nos sentemos todos y nos pongamos de acuerdo, sería esa una idea. No hay, digamos, una demostración matemática para decir, no, tiene que ser así, ¿está? Pero nosotros, en esta materia, vamos a decir que cuando se trata de un instrumento de medición analógico, como una regla, por ejemplo, o como el velocímetro ese que veíamos recién, vamos a tomar la mitad de la menor división del instrumento. Si el instrumento es digital, como no sé, un aparato de estos de medición digitales o una balanza de precisión digital, entonces tomamos un dígito del último valor para poder establecer lo que nosotros vamos a definir ahora como intervalo de confianza. Ahora les explico para que se entienda. ¿Qué es un intervalo de confianza? Un rango de valores entre los que estoy seguro se encuentra el valor verdadero. El valor verdadero de esta línea, volvamos otra vez a la idea de la línea, es difícil o imposible de determinar. Como dije, 29,5, 29,4, 29,6. ¿Cómo tendríamos que hacer para poder determinar eso? Y ustedes me van a decir, y utilice una regla más precisa. Bueno, sí, pero cuando utilicemos una regla más precisa, me voy a encontrar a lo mejor mirándolo con una lupa, con un microscopio, que la línea vuelve a estar entre dos divisiones. Entonces otra vez voy a estar en el mismo problema. Siempre me voy a encontrar con que hay un coma algo que yo puedo decir de que mide esa línea. Entonces, para poder darle confianza a mi medición y no decir 29,5 y que me digan 29,5, ¿y por qué 4 y no 6? Entonces tomo la menor división de la regla. Como la menor división de la regla en nuestro caso es 1 milímetro, la mitad es medio milímetro. Entonces ahora decir que la regla mide 29,5 más menos 0,5, puedo afirmar con esa forma de representar el resultado que la longitud se estima exactamente a mitad de camino entre los 29 y los 30 milímetros, con un error en la estimación de medio milímetro. O sea, que la longitud verdadera, que no puedo determinar exactamente, se encuentra en algún punto del intervalo entre 29 y 30. Y ahora ese intervalo otorga confianza a la estimación que yo hago original de 29,5. Entonces ahora me van a creer. Porque si era 29,4 o 29,6, está bien, 29,5 es una estimación, pero me están diciendo de que a pesar de que el experto hizo la estimación de que era 29,5, el mismo experto me está diciendo, sin embargo, la medida verdadera está entre 29 y 30. Ah, de acuerdo. Tu criterio es 29,5, lo acepto, sabiendo que la medida verdadera está entre los 29 y los 30. O sea, que como el error en este caso afecta a la cifra decimal es una cifra estimada, mientras que 29, las cifras enteras, en este caso, son cifras seguras. A ver, es como decir, mide 29, algo. Seguro mide 29, pero me parece que puede ser 5. O sea, el 5 lo estimo. Pero todas las medidas, o sea, 29,5, el número completo, son cifras significativas. Esas son cifras que aportan información y como ahora están en un intervalo de confianza, se pueden usar con confianza. ¿Está claro?
Es muy importante tener en cuenta ese tipo de cosas para poder decir qué es un intervalo de confianza y por qué, como futuro profesional en la ingeniería, tengo que dar todas mis medidas dentro de un intervalo de confianza. Yo no puedo ya dar medidas así como así. No puedo decir que un resultado me dio 28,33. No, así como así no. Tengo que decir que me da 28,33 porque estoy utilizando un cierto intervalo de confianza en el cual ese resultado que yo obtuve le está pegando cerca del valor verdadero. El intervalo de confianza me permite justamente confiar en la medida que yo doy. A ver si entendimos. ¿Cuántas cifras creen ustedes que tienen estos números? No es necesario que contesten en el chat. Digo, para que le den la posibilidad a todos a pensar. Piensen y luego comprueben si acertaron. Vamos de a poco. Presten atención al primero de los números, este que está acá. Cuando hablamos del primero de los números. Si yo les preguntara cuántas cifras significativas tiene este número. Ahora sí los voy a explicar todo eso, así que quédense tranquilos. ¿Cuántas dicen ustedes? Bueno, 4. ¿Pensaron que eran 4? Si pensaron que eran más, les explico. ¿Por qué 4? Porque la regla para poder establecer cifras significativas dice que los ceros a la izquierda del primer número distinto de 0 no son significativos. No importa si están antes o después de la coma decimal. O sea, todos esos ceros no son significativos. O sea, me tengo que fijar en un número, tengo que mirarlo al número de izquierda a derecha y encontrar el primer número distinto de 0. Y a partir del primer número distinto de 0, hacia la derecha, ahí tengo cifras significativas. Pero hacia la izquierda, todo lo demás no me importa. Y ustedes me van a decir, pero sí importa. En realidad importa para la magnitud, pero como significativo, los ceros a la izquierda no son. Vamos de a poco. ¿Tá? Vamos al segundo. Ya les voy a explicar bien todo esto. El segundo, ¿cuántas cifras significativas ustedes dirían que tiene? Bueno, si dicen 4, está bien. Y está claro, son todos números distintos de 0, ahí es como que no habría duda. Son 4 cifras significativas. Por lo menos así como está dado el número. Ustedes me dirían, sí, pero yo tengo que ver el error. Vamos a suponer que el error está afectando al último número, así que así como está dado, ese número es confiable. El tercero, usted me diría 6. 6. ¿Por qué 6? Tal vez algunos pensaron en 3 y otros pensaron en 6. Bueno, porque para los números mayores que 1, los ceros escritos a la derecha de la coma, también cuentan como cifras significativas. No importa cuántos ceros ustedes escriban. Y ahí empieza como a empezar a decir, ay, no estoy entendiendo bien. A ver, ceros a la izquierda no cuentan como cifras significativas a partir del primer número distinto de 0. Pero a partir del primer número distinto de 0, ceros a la derecha cuentan como cifras significativas después de una coma. Después de una coma. O sea que 38 es, 5 también, y como estos ceros están después de la coma, también cuentan como cifras significativas, entonces tengo 6 cifras significativas. Esa es la regla. Esa es la regla. Ahora, ¿qué pasa con el cuarto? El cuarto número. Y ustedes me dirían, y bueno, 4. Algunos me dirían 1. Bueno, en realidad la idea es 1, 2, 3, 4 y puede ser 1, 2, 3 o 4. Ese es el problema. El problema acá es que la regla, dijimos, es que los ceros escritos después de la coma son significativos. Pero acá no hay ninguna coma. Por lo tanto, estos ceros no cumplen la regla que dice después de la coma. Entonces, como no cumplen esa regla, el problema son los ceros. Para saber, en este caso, cuál es el número correcto de cifras significativas, nosotros necesitaríamos más datos acerca del procedimiento con que se obtuvo la medida. Para evitar la ambigüedad, se usa lo que se llama la notación científica, que ustedes ya conocen. Aquí se los dejo, ustedes lo tienen en la filmina, para que puedan verlo con tranquilidad.
también se los dejo cómo se escribe en la calculadora, pero yo quiero que miren la última línea, esta que está acá. En la última línea, escrito de esta forma, este 6.000, escrito como 6 por 10 a la 4, indica de que esto tiene 4 cifras significativas. Si yo hubiese escrito 6 por 10 a la 2, entonces hubiese dicho, es 60 el número importante, por lo tanto tiene 2 cifras significativas. La notación científica lo que me permite a mí es poder no sé si está bien dicha la palabra, evitar la ambigüedad, vamos a utilizar una palabra, una expresión correcta, evitar la ambigüedad cuando establecemos la idea de cifras significativas. A ver, para que quede claro, va a haber ejercicios de esto en el práctico. Terminar de entender esto requiere obviamente un tiempo de relectura de todo esto y reflexión. Como le digo, hay algunos ejercicios muy sencillos que vamos a agregar a la guía de trabajos prácticos que van a ayudar a la comprensión definitiva, porque este no es un tema trivial. Pero para ayudarles a ustedes que quede claro esto, por las dudas, miren, para que este número, ya sabemos que los ceros a la izquierda no son significativos. Para que eso quede absolutamente claro, en vez de escribirlo de esta forma, buscamos la primer cifra significativa. Miren, buscamos la primer cifra significativa, que es el 1, y ahí le ponemos 1, y le agregamos el resto de cifras significativas, 345. Pero para que tenga la misma pinta que tenía anterior, le ponemos 10 a la menos 5. 10 a la menos 5 significa poner 5 lugares adelante de esta coma y recién poner 0, por eso dice 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 1. Entonces, escrito de esta manera, es el mismo número que está acá, pero visto ahora de esta forma, es mucho más claro la cantidad de cifras significativa que tiene este número, 4, que era lo que habíamos dicho. Miren este otro número. Este otro número ya está en notación científica. Poner 1,345 por 10 a la 0 es una obviedad, ya está en notación científica. La notación científica es una forma de escribir un número. Esto no lo he aclarado porque ustedes en realidad ya deberían haber usado notación científica, sino en Chapra está, ahí ya les voy a publicar en el aula virtual de qué página a qué página estamos viendo lo que vamos a ver hoy, pero la notación científica siempre tiene un número distinto de 1 adelante, coma, y después todos los números que ustedes quieran. Y acá después viene por 10 a la algo, y ese algo indica si esa coma está bien colocada ahí o la tengo que correr hacia la izquierda o hacia la derecha. Esa es la idea de la notación científica. Pero en notación científica siempre tengo un número, coma algo. Entonces fíjense el tercero. El tercero, así como está, no está en notación científica. Debería llevar esta coma acá, porque la primera cifra distinta de 1 es 3. Entonces ponemos 3,85. Y todos estos ceros que están acá, y bueno, todos esos ceros que están ahí, si yo lo agrego acá al número, bueno, me van a dar la idea de que esto es significativo. Porque ahora cuando yo tenga cifra decimal, perdón, notación científica, si yo quiero que estos números entren como significativos, yo los agrego. Si no los agrego, entonces yo digo, tengo 3 cifras significativas, porque es lo que yo estoy viendo. Pero si yo agrego los 3 ceros, entonces yo digo, tengo 6 cifras significativas, porque en notación científica esos 3 ceros significan algo, porque están después de la coma. Y acá, y bueno, acá lo puedo representar de esta forma. Ahora, si yo quisiera que estos ceros que están acá estén incorporados como cifras significativas, entonces le voy a poner a la 4. Si yo quisiera incorporar solamente hasta ahí, le voy a poner a la 2. Entonces, 6 a la 2, por 10 a la 2, perdón, ustedes saben que es 60. Justamente hasta ahí. Si hubiese puesto 6 por 10 a la 3, es 600.
o sea que estoy tomando hasta acá como cifra significativa. La idea de poder establecer, si bien yo, para que ustedes se queden tranquilos, nosotros no vamos a trabajar con notación científica. Entonces ustedes van a decir, oh, bueno, listo, entonces ¿para qué quiero saber todo esto? No, nosotros no vamos a trabajar en este curso con notación científica, porque créanme, esto no es sencillo de entender, pero sí vamos a trabajar con la forma de representar un número cuando podamos escribir el error de ese número. Pero entender esto de cifras significativas me va a permitir justamente entender lo que viene a continuación, que es con lo que vamos a trabajar. Por eso es que nosotros lo estamos mencionando aquí. ¿Sí? Bueno, un par de conceptos importantes que debemos estudiar son los conceptos de exactitud y precisión. Es un tema que suelo preguntar bastante en los exámenes. Para poder entender estos conceptos, Chapra lo ilustra con un cuadro en el que se muestran 4 situaciones distintas de disparos sobre una diana, en blanco. En el primer caso, fíjense, el caso A, este que está aquí, a ver si pongo el primer caso, los disparos tienen una gran dispersión. Eh, 6 por E a la 4 es 6 por 10.000. ¿Estamos bien? O sea que serían 60.000. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Eh, Acá, chicos, otra vez, yo pido, por favor les pido, si me van a escribir, no estoy enojado, lógico, pero si me van a escribir y me van a hacer preguntas en el chat, háganlo público, porque si me lo mandan directo, parece que estuviera respondiendo como tonto, ¿está? Entonces, por favor, hagan la pregunta directa. No, en el chat. Marco, sí, tienen bloqueado el micrófono porque ya expliqué al principio de que son muchos. Entonces, para evitar esta cuestión de que por ahí quedan los micrófonos abiertos y tengo que estar yo atento a cerrar el micrófono nuevamente o pedir que cierren el micrófono, es que tienen los micrófonos bloqueados. Pero pregunten públicamente en el chat. ¿Tá? Ahí hay una compañera que me pregunta si a la 4 no es 60.000. Sí, es 60.000. Y tiene razón. A ver, que volvamos a la filmina anterior. Sí, efectivamente, acá debería decir a las 3, a la 3. Tiene razón la compañera, ya lo voy a corregir. Tiene razón, efectivamente. 10 a la 4 son 10.000. 6 por 10.000 son 60.000. Entonces, si yo quiero expresar esto para decir que tiene 4 cifras significativas, debería decir 3. Tiene razón la compañera. Al final de la clase voy a corregir acá, voy a poner un 3 para corregir esto que diga que tiene 4 cifras significativas y lo voy a volver a subir. Gracias por el comentario. Pero háganlo público, total, si está bien lo que están diciendo, buenísimo. Aprovechamos para corregir cosas. Recuerden que por ahí para construir una filmina uno va preparando la clase y va escribiendo y bueno, puede cometer errores y me viene muy bien que me lo comenten. No, el hecho que tiene 4 cifras significativas es por cómo 6 por 10, 10 a la 4, a ver, espera, 10 a la 4 son 10.000, ¿no es así? A ver, pongámonos de acuerdo. 10 a la 4 son 10.000. Entonces, 6 por 10.000 son 60.000. Si yo hubiese querido que esto tenga 4 cifras significativas, hubiese puesto 10 a la 3. Es correcto. Ahí cometí un error yo. Me estoy corrigiendo. Porque 10 a la 3 es 1.000. Por 6 son 6.000. O sea que estamos hablando de 4 números. 6.000 son 4 números. Si yo pongo 10 a la 2, entonces son 100. 6 por 100 son 600. Entonces son 3. Estoy corrigiéndome. Recién dije algo que estaba mal. Por eso digo, me estoy corrigiendo. Gracias ahí a la compañera que hizo la observación, porque es correcto. 10 a la 4 son 10.000
6 por 10.000 son 60.000, entonces tendría 5 cifras significativas. Para tener 4 cifras significativas, acá tengo que poner a la 3 y acá también tengo que poner a la 3. Eso es lo que voy a corregir enseguida. Si ya pones a la pregunta que hace Pedro, si ya pones, querés que tenga 5 cifras significativas el 6, con una A, coma 0 así, de esa forma, y es que ese coma 0, cuando vos lo escribís en notación decimal, se incorporaría, vos tendrías que poner acá 10 a la 3 para que sea 6.000 y tendrías que ponerle coma 0. Si vos querés que sea así como dice Pedro, tendrías que poner 6,0 por 10 a la 3. ¿Por qué? Porque en realidad son 6.000,0. Esa sería la forma de escribirlo. ¿Se entiende? Si vos querés que tenga una coma después, un 0 después de la coma, lo agregás. Pero son 6.000, no son 60.000. Son 6.000,0. Entonces son 6,0 por 10 a la 3. Esa sería la idea. Ok, perfecto. Gracias por la observación. De paso, dicho sea, ahí en el aula virtual, en el foro de la unidad, yo lo he venido siguiendo desde el lunes, yo vi las preguntas que ustedes hicieron, pero como dije al principio de clases, esperé unos días para ver si había colaboración, que es lo que a mí me gusta, y realmente agradezco, porque lo recibí con mucho entusiasmo, ver que entre ustedes se pueden compartir y colaborar dándose respuestas. Entonces, a la respuesta que dio un compañero, escribí yo un comentario complementario, pero nada más que complementario, pero agradezco esa disposición de colaborar entre ustedes porque ese es el objetivo del foro. Así que yo esto, dicho sea de paso, ya que justamente estamos en este proceso en donde me han hecho una observación que es correcta y es un error que acabo de cometer de interpretación del 10 al algo. Así que lo corrijo. Gracias. Volviendo entonces otra vez a lo que estábamos hablando respecto a exactitud y precisión. Vamos de nuevo. Fíjense, el primero de los blancos, estos que están acá, tienen una gran dispersión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una gran dispersión? Están como muy desparramados. Eso es gran dispersión. Y hay un claro desvío del centro, o sea, están desparramados, pero están como desviados. ¿Sí? En cambio, en el gráfico a la derecha, también hay una dispersión importante, casi que la misma dispersión que veíamos en el blanco a la izquierda, pero en lugar de estar como desviados, están todos pegando alrededor del centro de la diana. Intuitivamente hablando, podemos decir que se ha logrado una mejor exactitud. ¿Tá? Eso es para que podamos entender los conceptos. Si bien los disparos siguen siendo dispersos, como están viendo ustedes ahí, al menos el grupo de disparos no está desviado del centro, y eso es haber conseguido mayor exactitud. En la esquina inferior izquierda, acá, por ejemplo, vemos, en este caso el C, que la dispersión ahora es baja. Todos los disparos están más juntitos los unos de los otros, están pegando bastante cerca, pero siguen desviados respecto del centro. En cambio, en el caso de la esquina inferior derecha, es el caso ideal, porque el tirador no solo dispara prácticamente en el centro de la diana, sino que además todos sus disparos pegan cerca los unos de los otros. O sea que podemos decir que mientras más a la derecha nosotros nos vayamos en esta línea, mayor va a ser la exactitud. Mientras que más abajo nos vayamos, estamos suponiendo que acá tenemos como nuestro cero de coordenadas de este gráfico ilustrativo. Entonces, mientras más abajo nos vayamos, lo que vamos a aumentar es, de alguna manera, la precisión. Entonces, nosotros vamos a definir exactitud como a qué tan cercanos está el valor calculado o medido del valor verdadero.
A ver, otra vez. Si el centro del blanco representa el valor verdadero, todos los disparos, si están pegando cerca del blanco, son más exactos mientras más cerca del centro del blanco estén pegando esos disparos. Entonces, por eso nosotros definimos la exactitud como qué tan cercano está el valor calculado o medido del valor verdadero. Fíjense que estoy repitiendo esto porque vuelvo a repetir, esto suelo preguntarlo mucho y hay confusiones. Y las confusiones vienen normalmente de querer aprenderse estas definiciones de memoria. Cuando nos queremos aprender las definiciones de memoria, si no nos acordamos de una palabrita, entonces todo lo que decimos no tiene ningún sentido. Entonces tenemos que tratar de entenderlo. Aprendan estas definiciones con sus palabras, pero con claridad. Entonces van a ver que no se van a equivocar. No hay problema de las palabritas. ¿Sí? Vamos a definir precisión como a qué tan cercanos se encuentran unos de otros los diversos valores calculados o medidos entre sí. ¿Sí? Esto es diferente exactitud. Ahora no me estoy fijando si están cerca del valor verdadero. Lo que me estoy fijando es que si yo estoy midiendo, calculando valores, si los valores que mido, calculo, están cerquitas entre ellos. No sé si están cerca del valor verdadero, pero entre ellos están cerquita. Lo opuesto a exactitud, lo opuesto, sería algo así como que nos movemos hacia la izquierda del gráfico, es justamente inexactitud o sesgo. Sesgo entendido como justamente desvío. ¿Vieron cuando uno dice, hago una encuesta y esa encuesta está sesgada? ¿Vieron cuando escuchan hablar a un estadístico y dicen, esa encuesta está sesgada? Está sesgada quiere decir que está corrida del valor medio que debería haber dado la encuesta porque hay algún error o porque hay una tendencia, es sesgada. O sea, en realidad, en vez de hacer una encuesta generalizada, fuiste a preguntarle específicamente a ciertas personas, por ejemplo, un tema muy particular, que te dieron una respuesta sesgada. O sea, hizo que tu encuesta se desviara del valor verdadero que vos querés encuestar. Mientras que lo opuesto a precisión, es decir, nos vamos hacia arriba en el gráfico, es imprecisión justamente, o incertidumbre. Y tiene que ver con la dispersión de los datos. Ustedes me dicen, ¿se puede decir que lo opuesto a precisión sea dispersión? Sí, también. Es decir, justamente son más precisos los datos mientras más juntos están unos de otros. Son menos precisos mientras más dispersos están. Es como decir, otra vez, si pensamos en el disparo, ustedes están disparando a un blanco y están pegando por todos lados alrededor del blanco, yo digo, uy, no son precisos, no están disparando con precisión. Parece que estuvieran disparando el tuntún. Bueno, esa es la idea. La idea de precisión es más cerquitas. Mientras menos cerca están los unos de los otros los valores calculados o medidos, entonces son más imprecisos, más inciertos, más dispersos. Ahora, comentario al margen. Me gustaría que al pedirles un ejemplo de exactitud y precisión en un examen, no me den el ejemplo de los disparos y el blanco. Es muy pobre este ejemplo. Esto es solamente un ejemplo didáctico. Esto está puesto así, en chapra incluso, para que ustedes entiendan el concepto de exactitud y precisión. Pero si ustedes me dan este ejemplo, suena que no se entiende muy bien el concepto y es como que queda pobre y yo les voy a pedir más. Entonces, un ejemplo ingenieril, escuchen, y no me pidan que lo repita, sino suena a que están en otra cosa y solo les interesa escuchar o anotar lo que yo digo que voy a pedir un examen, y eso decepciona un poco, así que lo voy a decir una sola vez. Un ejemplo sería, si ustedes tuvieran un examen, yo les digo, dame un ejemplo de exactitud y precisión. Entonces me tendría que decir, y por ejemplo, a ver, un dispositivo que pesa barras de caramelo en una línea de producción. Si las barras de 200 gramos al salir de una cortadora las pesa este dispositivo y al pesarlas dice 210,4, 210,8, 210,1 y claramente la cortadora está siendo precisa. La cortadora está siendo precisa. Todas las barritas están pesando más o menos lo mismo. Pero no está siendo exacta al cortar, porque debería cortar en 200 gramos.
O sea, está desviado del valor que la cortadora debería cortar. Entonces hay que corregir la exactitud de la cortadora. Pero la cortadora es precisa para cortar. Todas las barras salen más o menos del mismo peso. Entonces ahí tiene un ejemplo más claro de exactitud y precisión que esta cuestión de el blanco y el disparo. Cuanto menor sea el intervalo de valores, exactamente, Joaquín, más precisas van a ser las medidas, porque eso quiere decir de que las medidas que vos estás obteniendo requieren poca dispersión. El rango, el rango en el cual se encuentran las medidas es más acotado, quiere decir de que todo está siendo preciso para medir. Por eso les dije en el ejemplo que pesa 210,1, 210,2, 200, y está entre 210 y 211. Pero si además la máquina pesara 210,1, 205,8, 223,50, bueno, además de no ser exacto, no es poco preciso, porque les está dando, la cortadora está cortando como quiere, digamos. No solamente no está cortando exactamente en 200 gramos que debería cortar, sino que está cortando como quiere. No, Franco, no lo voy a repetir. Dije que no lo iba a repetir, no lo voy a repetir. Eh, a su vez, los errores pueden ser absolutos. ¿Por qué? A ver, hagamos unas definiciones previas de error. Vamos a unas definiciones. Porque el problema acá está de que estas cuestiones que son de inexactitud, sesgo, imprecisión o incertidumbre constituyen lo que justamente son fuentes de error en el problema. Entonces, fíjense, vamos a dar ahora algunas definiciones. Teniendo en cuenta que el error es una distancia, ¿se acuerdan que yo les había dicho en algún momento, al principio de la clase, que había una distancia entre el valor aproximado y el valor verdadero de la solución analítica y la solución numérica? Entonces, teniendo en cuenta que el error es una distancia, definimos el valor verdadero, el error verdadero, perdón, el error verdadero como la distancia entre el valor calculado o medido con el valor verdadero o aquel valor que nosotros estamos considerando verdadero. ¿Por qué digo que estamos considerando verdadero? Porque en muchos casos el valor de verdadero puede ser muy difícil de determinar. Entonces uno diría, bueno, supongamos que el valor verdadero son 200 gramos, como decíamos recién, entonces el error verdadero, cuando peso una barra a 210,1, ¿cuál sería? Y la diferencia entre el valor verdadero y el valor que estoy pesando o que estoy midiendo ahora en este momento. Entonces, si el valor verdadero lo estoy considerando en 200 gramos, el error absoluto es 10,1. O sea, me estoy equivocando en 10,1 gramos. Eso es el error verdadero. Ahora, el error aproximado, y lo estoy definiendo de esta forma porque, otra vez, suele haber confusión respecto a esto. El error aproximado es la distancia entre una y otra aproximación en un proceso iterativo. Nada que ver, nada que ver. O sea, tenemos dos tipos de errores. El error verdadero, que es la distancia entre, yo tomo una medición y me fijo esa medición, qué tan lejos está del valor verdadero que yo quería obtener, eso es error verdadero. Y ahora yo estoy haciendo un proceso iterativo y quiero ver si ese proceso iterativo converge, si ese proceso iterativo se va acercando a lo que yo quiero medir. Entonces, entre una y otra iteración, me voy a fijar si cada vez el error se va achicando. Bueno, pero esos son errores de aproximación. O sea, no estoy comparando el resultado de cada iteración con el valor verdadero. Estoy comparando los resultados de cada iteración entre sí. O sea, me fijo qué distancia hay entre la iteración anterior y la nueva iteración. Ahora hago otra iteración. Me fijo otra vez la distancia entre esa iteración y la nueva iteración. Ahora hago otra iteración. Me fijo la distancia. Por eso es que cuando ahora vamos a definir los tipos de errores
que pueden ser absoluto, relativo, relativo porcentual, encontramos esos tres tipos tanto para los verdaderos como los aproximados. Entonces decimos, los errores absolutos, tanto para el verdadero como el aproximado, miden la distancia entre, para el caso del error verdadero, el valor verdadero y el valor que yo medí, o el valor que yo calculé. En cambio, para el aproximado, entre una y otra iteración. El nuevo valor que obtuve con el viejo valor que había obtenido en la iteración anterior. Eso quiero que quede absolutamente claro. El error absoluto mide la distancia absoluta. Sí, de acuerdo. ¿Pero de qué? Y si se trata de error verdadero, con el valor que yo estoy considerando verdadero, la distancia esa. Y si se trata de error aproximada, distancia entre dos iteraciones. Por otro lado, el error aproximado, el error relativo, perdón, mide el peso que tiene ese error absoluto respecto del valor que yo estoy considerando como verdadero, si se trata de error verdadero, o del peso que yo estoy considerando de ese error absoluto respecto del nuevo valor que yo obtuve en una iteración. El error relativo, en muchos casos, es más interesante que calcular que el absoluto, porque el error absoluto me dice cuánto me equivoqué. Para que ustedes tengan una idea de por qué es más interesante calcular el error relativo que el error absoluto, es que, digo, si yo me equivoqué en 10 centímetros, les digo eso a ustedes, me equivoqué en 10 centímetros, en realidad no estoy diciendo nada, porque ustedes me van a preguntar, ¿10 centímetros en cuánto? Y 10 centímetros, al medir el tamaño de mi escritorio, ustedes me van a decir, ¿con qué lo midió? Porque es una mala medida. Equivocarse en 10 centímetros midiendo el largo del escritorio es mucho. Pero yo le digo, no, 10 centímetros en la distancia Tierra-Luna. Oh, bueno, es insignificante, casi no hay error, prácticamente es despreciable el error, porque equivocarse en 10 centímetros entre la distancia de la Tierra a la Luna no es nada. Por eso es que el error relativo es como que a mí me va a dar la información de cuánto pesa la equivocación que yo he cometido, voluntaria o involuntaria. Un error es una distancia a un valor verdadero o una distancia entre dos iteraciones. El error relativo mide ese peso, mide cuánto importa, qué tan importante es ese error. Otro error es el error relativo porcentual, que es el mismo error relativo multiplicado por 100. Y ese se utiliza mucho, porque de alguna manera ese valor porcentual me da la idea de la proporción que el error ocupa respecto a una magnitud total. Cuando ustedes dicen, me equivoqué un 10%, a veces mucho más eh, entendible, mucho más, ¿cómo decirlo? Más útil, esa es la palabra, más útil que decir directamente me equivoqué en 10,5 en 100. Entonces, bueno, vos tenés que hacer la cuenta. Pero si yo digo me equivoqué en un 3%, ustedes van a decir, un 3% quiere decir que hay 3 de cada 100 que están mal. Esos dicen un 3%. Un ejemplo que uso siempre para que ustedes vean que la cuestión de este error relativo es justamente algo que a mí me da información, pero que no tiene nada que ver con la relatividad del cálculo, es que yo siempre uso este ejemplo. Aquellos que recursan a la materia me han escuchado del año pasado darlo. Si ustedes les digo, ustedes me dan 1.000 pesos, existe una probabilidad del 90% de que yo les devuelva 10.000. Entonces, ustedes dicen, bueno, eso quiere decir que uno de cada 10 pierde. Entonces ustedes dicen, bueno, 1.000 pesos no es tanto, son 2 kilos de helado, de los helados caros, o 1 kilo de helado, perdón, de los helados caros. Entonces uno dice, bueno, qué sé yo, no es tanto, me arriesgo. Ustedes pueden correr el riesgo. Total, dice el 90% de posibilidades. Sería muy mala suerte que a mí no me toquen los 10.000. Ahora, cuando yo digo de que nos vamos a subir, a cada uno de ustedes lo subo en un cohete diferente hacia la Luna, y existe un 90% de posibilidad de que el cohete realmente salga, porque uno de cada 10 explota en la base,
ustedes ya lo piensan dos veces, porque el riesgo ya del 1 cada 10 es muy alto. Ya uno dice, es demasiado riesgo correr, porque si justo me toca a mí, lo que está en juego es mi vida, no 1000 pesos. Entonces, la idea es que la relatividad del resultado es una cosa, pero el error relativo porcentual me da a mí información para poder evaluar justamente la relatividad de ese resultado. Por eso es interesante dar finalmente el error de manera porcentual. De manera porcentual es mucho más interesante que relativo, y relativo es mucho más interesante porque realmente es más informativo que absoluto. Pero para poder llegar a la última instancia necesito haber pasado por el absoluto y el relativo. ¿Está claro? Repito, para que esto quede absolutamente en claro. Los errores verdaderos solo pueden calcularse si ustedes cuentan con un resultado que se considera verdadero. Si yo les dijera a ustedes, supongamos que este valor que tengo es el valor verdadero, y ustedes tuvieron con un cálculo este otro, ¿qué error puede calcular? Y error verdadero. Y los errores aproximados solo se pueden calcular en un proceso iterativo. No los confundan. O sea, los errores aproximados se calculan de iteración a iteración. Ya vamos a ver enseguida cómo es esto. Hay muchos ejercicios sugeridos que se van a dar en el práctico para que entiendan bien estos conceptos. ¿Y qué pasa cuando las medidas no son directas? ¿Qué pasa cuando no son directas? Recién vimos que una medida directa era medir con una regla la longitud. ¿Qué pasa cuando las medidas no son directas? ¿Cómo se obtiene el error en un cálculo en el que intervienen magnitudes afectadas por un error? Bueno, aquí supongamos que se desea calcular el área de un rectángulo de lados A y B. Y esos lados A y B, como ustedes están viendo en sus pantallas, están afectados por un error que está indicado ahí. Para el caso no nos interesan las unidades, no importa si son metros, centímetros, es lo mismo. El tratamiento es lo mismo. No interesan las unidades. O sea, hagan de cuenta que es la unidad que ustedes quieran. Pero lo importante es que si esto proviene de una medición hecha por un ingeniero, esos van a ser los resultados. El ingeniero fue y midió directamente el lado A y el lado B y me arrojó un resultado de la medición con su intervalo de confianza. Ahí está. Ahí está el intervalo de confianza. Ahora lo que yo necesito es hacer un cálculo indirecto. Yo necesito calcular el área de ese rectángulo. Pero tengo que tener en cuenta en el área, en el cálculo del área, el error que estos lados, que están afectados a su vez por su error, afecta al cálculo del área. Es decir, cómo se propaga, por eso se llama esto propagación de errores, cómo se propaga el error al cálculo del área. Y esto es en realidad mucho más sencillo de lo que uno cree. Si ustedes recuerdan lo que se les explicó en Análisis Matemático 2, entonces no hay nada que estudiar. En Análisis Matemático 2, ustedes vieron un concepto que era el diferencial. Si ustedes imaginan, por ejemplo, que cuando nosotros calculamos el área, obtenemos este valor, como dije, yo quiero saber este valor, qué error tiene. Yo quiero poder darle a este valor un intervalo de confianza. ¿Está bien? Ese es el objetivo. Entonces, si yo pienso que A es una función de dos variables independientes, el diferencial total de esa función, si ustedes se acuerdan de Análisis Matemático 2, entonces es el que se muestra acá, el que se expresa acá. Si A es una función de dos variables independientes, entonces la derivada parcial de A respecto de la primera variable por el diferencial de A, más la derivada parcial de A respecto de la segunda variable por el diferencial de B, por el diferencial de la segunda variable. Eso es la definición de diferencial. Y aquellos que me tuvieron de profesor a mí en Análisis 2, se acuerdan que yo les dije en su momento de que esto lo íbamos a trabajar en esta materia y que una de las utilidades que tenía el diferencial era el cálculo aproximado de un error. O sea, se utilizaba para este tipo de cosas, para propagación de errores. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, tenemos el área calculada, 23,25. Yo quiero saber cómo afectan estos errores que están acá a este cálculo. Entonces lo que hago es tomar justamente este concepto diferencial y reemplazar
en la fórmula diferencial, lo que correspondería a la derivada de esta función, que es el área del rectángulo, respecto de A y respecto de B. Entonces, en el primer término yo voy a tener la derivada de A grande respecto de A chica, pero la derivada de esto respecto de A es B. ¿Está bien? Porque la derivada parcial, B es una constante, entonces acá tendría que poner directamente B. Por, dice la fórmula del diferencial, el diferencial de A. ¿Qué es el diferencial de A? El diferencial de A es el error de A, por eso he reemplazado acá por E sub A, haciendo referencia al error de A. Luego dice la derivada de esta función A grande, que es el área, respecto de B. Bueno, pero respecto de B, eso es A, porque ahora A es la constante. Por el diferencial de B, pero el diferencial de B es el error de la variable B. Por eso acá puse E sub B. Bueno, acá debería haber puesto, acá esto es un copy-paste, acá debería haber puesto E sub B. Después lo voy a corregir también. No se hagan problema. Y voy a subir la corrección. Entonces, fíjense que a diferencia de lo que nosotros estudiamos en Análisis Matemático 2, acá se han incorporado unos valores absolutos. Bueno, déjenme contarles que esos valores absolutos son esenciales en la fórmula de propagación de errores. La fórmula de propagación de errores deviene del cálculo del diferencial total de una función, pero la fórmula de propagación de errores incluye valores absolutos en las derivadas. Eso es porque acá adentro puede haber cualquier cosa que al derivar me dé un signo menos. Ustedes saben que la derivada del coseno es menos seno, por ejemplo, y ahí sale un signo menos. Entonces, cuidado con esas cosas, porque los errores son distancias. Entonces yo no puedo escribir algo con signo menos, yo no puedo restar, no se me puede anular el error. Entonces yo necesito que esto esté en valor absoluto. Si yo no pongo el valor absoluto en la fórmula, en análisis numérico y cálculo avanzado, entonces esto está mal, porque yo no estoy en realidad usando el diferencial total, viene del diferencial total. Lo que yo estoy usando es una fórmula de propagación de errores, en el que cada una de estas derivadas parciales se definen en valor absoluto. Así que ese valor absoluto es parte de la fórmula, es esencial, y no ponerlo es un error. Está mal, eso quiero decir. No es que está más o menos, está mal utilizada la fórmula de propagación. Entonces yo lo pongo. Luego veo si B es positivo o negativo, no me importa, porque al ponerlo, luego escribo B positivo siempre. Y acá, y bueno, escribo A positivo. Luego pongo en el error de A el error que afecta a A, y en el error de B el error que afecta a B. Y hago la cuenta. Y obtengo esto. 0,2619. Es el número que obtuve al hacer esta cuenta. Ahora viene el problema. Presten mucha atención. El error siempre, ese es el error que obtuve, siempre se expresa con una sola cifra significativa. Ahí viene por qué estudiamos cifras significativas. El error siempre se expresa con una sola cifra significativa. En este caso, la primera cifra significativa es 2, porque está después de la coma, el 0 no es significativo, el que está antes de la coma, por eso estudiamos todo lo que estudiamos recién. Como vamos a usar una sola cifra significativa, vemos la cifra a continuación, la que vamos a descartar, porque vamos a usar una sola. La siguiente cifra es un 6, y usaremos lo que se llama redondeo simétrico, que enseguida vamos a definir claramente. El redondeo simétrico dice que como la cifra que yo voy a tirar es 5 o más de 5, en este caso un 6, entonces lo que voy a hacer es sumar 1 a la cifra de la izquierda. Yo me voy a quedar con una cifra significativa, pero como voy a tirar, lo que sigue a continuación es más grande que 5, es 5 o más grande que 5, entonces voy a sumar 1 para no tirar todo, para que lo que tire no sea tanto. Es como decir, bueno, si vas a tirar 619, bueno, sumale 1 a la izquierda para decir que lo que tiraste era muy grande.
Si vas a tirar 128, no importa, tiralo. Es muy chiquito para andar sumando 1 a la izquierda. Esa es la idea del error del redondeo simétrico. Entonces, el error termina quedándome 0,3. Fíjense que yo me he fijado en el error. Lo calculé, utilicé la fórmula de propagación y lo calculé. Van a hacer mucho de esto en el práctico. Y la profesora del práctico se lo va a explicar nuevamente paso a paso. El error con el que me quedo es 0,3. Ese es el error que cometo al hacer el cálculo. Ese es el error indirecto, de medición indirecta, porque el área es una medida indirecta, resultado de un cálculo. Entonces, ahora que sé que el error es 0,3, tengo que ver el valor que yo obtuve del cálculo, que tiene que tener la misma cantidad de cifras decimales que el error que acabo de arreglar. Si el error tiene una cifra decimal, el cálculo tiene una cifra decimal. Si el error tiene 3 cifras decimales, el cálculo tiene que tener 3 cifras decimales. Siempre las cifras decimales del cálculo están determinadas por la cantidad de cifras decimales del error. Entonces, finalmente, la representación del cálculo en un intervalo de confianza es esta. Yo digo que es 23,3. ¿Por qué coma 3? Y porque tengo que usar una sola cifra decimal después de la coma. Pero como voy a tirar este 5, por redondeo simétrico, convierto ese 2 en un 3. Entonces tengo 23,3 más menos 0,3. Es decir, 23,3 es el valor que yo he estimado por cálculo indirecto en el intervalo de confianza. Quiero decir con esto que el valor verdadero del área no lo conozco y no lo puedo conocer, pero sí sé que está entre 23 y 23,6. Eso es lo que me está diciendo este intervalo. No lo sé, pero el verdadero valor está entre 23 y 23,6. Y mi estimación por cálculo indirecto es que debe estar muy cerca de 23,3. O sea, este valor debería pegar cerca del valor verdadero. El intervalo es la dispersión que me habla de si mi medida es precisa o no lo es. Y si fuera 23,96, entonces tendría que poner, ¿vieron lo que dice ahí Rodrigo? No, perdón. Sí, Rodrigo. Lo que dice Rodrigo. Rodrigo dice, ¿qué pasaría si fuera 23,96? Bueno, yo tengo que tomar una sola cifra decimal. Pero al tomar una sola cifra decimal, el problema es que tengo que redondear porque voy a tirar el 6. Al redondear el 9, al sumar 1, debería ese 9 convertirse en un 10. Entonces el resultado sería 24,0, no lo puedo tirar el 0, 24,0 más menos 0,3. Porque en realidad, al sumarle 1 al 9, tengo un 10, pero el 10 me afecta al 3 del 23. Entonces tengo 24,0, porque el 0 lo tengo que escribir porque tengo que indicar una sola cifra decimal después de la coma. Esa cifra es significativa, ese 0 es significativo. Estoy diciendo que no es 24, porque 24, ¿qué? No, 24,0, es 24 exacto. El coma 0 me está diciendo es 24 exacto. ¿Se entiende? Por eso esa cifra es significativa y no la tiro. ¿De acuerdo? Bien. El redondeo simétrico nosotros lo vamos a definir como es aumentar en 1 la última cifra retenida si la primera cifra descartada está entre 5 y 9. O dejarla igual si la primera cifra está entre 0 y 4. Chicos, esto es muy sencillo. Si ustedes ponen los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, perdón que los ponga todos porque tienen que verlo, estos 6, 7, 8 y 9, yo digo, acá hay 10 números. Si yo corto a la mitad, fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. O sea, tengo 5 arriba y 5 abajo. Por eso es que yo, si me aparece del 0 al 4, lo tiro, y si me aparece del 5 al 9, sumo 1. Eso es lo que hace el redondeo simétrico. Es un problema estadístico.
Y el redondeo simétrico a mí me asegura cometer la menor cantidad de errores posibles. Ya van a ver en el práctico que esas cuestiones hay que manejarlas con delicadeza. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo se representan los datos con error? Fíjense, permítame borrar acá para que se vea. Así también sirve a lo que está buena la pregunta que hizo recién Rodrigo. Complementamos la pregunta esa. Fíjense, supónganse que ustedes en un cálculo obtuvieron 34,045. Y luego de la propagación de error obtuvieron 0, estos son tres casos distintos. Obtuvieron 0,0275. Como yo me tengo que quedar con la primera cifra significativa después de la coma, me debería quedar con el 2. Pero como lo que sigue es un 7, entonces esto es 0,03. Quiere decir que yo tengo que tomar dos cifras decimales de este cálculo. Entonces, como este después del 4 sigue un 5, entonces será 34,005 más menos 0,03. ¿Qué pasa si en vez de este valor hubiese obtenido 0,325? Y me quedo con una sola cifra decimal, que es la primera cifra significativa. Como lo que sigue un 2, lo tiro. Entonces el error es 0,3. Pero entonces miro acá y digo, pero me tengo que quedar entonces con un solo decimal. Como lo que sigue es 4, lo tiro. Entonces es 34,0 más menos 0,3. Y si yo cuando calculo hubiese tenido un valor entero, por ejemplo 11, bueno, tengo que tomarlo todo. Si yo tengo un valor entero, tengo que tomarlo todo. No la primera cifra significativa. Tomo todo el valor entero. Esa es la regla para errores. Tomo todo el valor entero y entonces me voy acá y tomo solamente la parte entera. Entonces, como lo que sigue acá es un 0, lo tiro. Entonces sería 34 más menos 11. Ahí tienen los tres casos de qué pasaría con números menores a 1 y qué pasa con números mayores a 1. O sea, con números con coma y con números enteros, por ejemplo. Acá tienen todos los ejemplos. De todas formas, vuelvo a repetir, vamos a hacer bastante de eso en el práctico para que les quede bien, bien claro. Para concluir la idea de la clase de hoy, y después me quedo a responder todas las preguntas y a repetir todo lo que quieran, pero la idea es que sigamos la clase. Recién alguien preguntó y yo dije, no voy a volver a repetir el ejemplo, porque lo dije hacía 2 minutos, y lo primero que me pregunta después de repetir, entonces, o no me están escuchando, pero si vos me decís, lo que pasa es que se cortó, bueno, dale, te creo, pero entonces lo voy a repetir al final de la clase. ¿De acuerdo? Aquel que no lo escuchó, se lo repite al final de la clase. No hay ningún problema. ¿Está? Hay una cuestión que esto es vamos a introducir este concepto que vamos a trabajar en profundidad la próxima clase teórica. Ustedes van a tener práctico, la clase que viene, de todo lo que hemos hablado, de errores hasta propagación de errores. Lo que vamos a ver ahora no van a tener práctico la clase que viene, pero me interesa introducirlo en esta clase, en estos prácticamente 12 minutos que me quedan, para que la clase que viene nosotros entonces podamos arrancar desde ahí, así como esta clase arrancamos de los resultados del paracaidista para poder entender el concepto de error, me gustaría arrancar desde aquí, como para que ustedes lo vayan leyendo. Además, en el material de Chapra, esta parte está en este capítulo. ¿Está? Entonces no lo voy a volver a tocar la clase que viene. Voy a partir de, habiendo entendido esto, la clase que viene sigo. ¿Está? Entonces, hay un buen hombre de apellido difícil, pero uno se termina de acostumbrar, créanme, Scarborough, que en 1966 plantea un criterio. Demuestra que si este criterio se cumple, ¿cuál criterio? De que el error de aproximación a... ¿Se acuerdan que habían dos tipos de errores? Error verdadero y error de aproximación. Si el error de aproximación, el de iteraciones, a ese se refiere. Si el error de aproximación es menor que un cierto error que él calcula de esta forma, entonces el resultado que se obtiene en el proceso iterativo es correcto en al menos n cifras significativas.
Presten atención a lo que estoy diciendo. N cifras significativas. Supónganse ustedes que quieren calcular, y eso es lo que vamos a demostrar, quieren calcular no con una calculadora científica, sino que quieren hacerlo con un método numérico, la exponencial de un número. Pero quieren calcularlo como se los da la calculadora, con 8 cifras decimales correctas. O sea, ustedes quieren calcularlo y una vez que terminen de hacer el proceso iterativo, quieren obtener el mismo número que les da la calculadora, exactamente el mismo número con un método numérico. Entonces ustedes usan el criterio de Scarborough. Van a aplicar un método, que vamos a profundizar en ese método, le vuelvo a repetir, vamos a entrar a entenderlo ahora, pero vamos a profundizar en eso la clase que viene, y ustedes utilizan el criterio de Scarborough. Como ustedes quieren, por ejemplo, 8 cifras significativas correctas, quieren que los 8 decimales que le da la calculadora, ustedes obtenerlos exactamente igual en su proceso de cálculo. Entonces, en vez de poner n, ustedes pondrían 8. Y dicen 2 menos 8 le dan menos 6. Ponen 0,5 por 10 a la menos 6, eso es 0,00000. ¿Está bien? Cuando ustedes logren un error de aproximación entre una y otra iteración porcentual, son porcentuales, estas cosas, esa es la cantidad de cifras significativas, es un error porcentual, se compara con un error de aproximación porcentual. O sea que hay que calcular el error relativo porcentual. Cuando ustedes logren un error relativo porcentual menor al 0,00005, entonces quiere decir que el número que ustedes obtuvieron en ese proceso iterativo es correcto en al menos 8 cifras. O sea, si ustedes lo comparan con el de la calculadora, les va a dar igual. Pero dice al menos dice. Eso quiere decir que podrían, no siempre, podrían encontrar con que 9 cifras es igual al que les dé una computadora o una calculadora. Ustedes querían 8, pero a lo mejor encuentran con que 9 también les da igual. Porque el criterio de Scarborough dice, te voy a dar con seguridad lo que vos me pedís, pero estoy siendo tan restrictivo y conservador, es que escuchen bien la palabra, la repito por la duda que se entrecorte, conservador, estoy siendo conservador, porque al menos te estoy dando la cifra que vos querés. En una de esas te doy más. Por eso se dice que el criterio de Scarborough es conservador. Suelo preguntar yo y decirle, ¿por qué se dice que el criterio de Scarborough es conservador? Ustedes me dicen, y porque al menos obtiene la cantidad de cifras significativas que yo pido. A ver, ¿me explica un poquito más eso? Sí, claro. Si yo quiero 8 cifras significativas, entonces voy a poner n igual a 8, bla, bla, todo lo que le estoy diciendo. Entonces, cuando yo tenga el resultado, voy a ver que 8 cifras decimales u 8 cifras significativas del número, no necesariamente decimales, 8 cifras significativas, las 8 que yo vea significativas, van a ser iguales a las que me da una calculadora, pero una de esas veo que tengo igual una más, una novena. Por eso es conservador. Veamos un ejemplo, muy sencillo. ¿Por qué digo muy sencillo? Porque ese ejemplo ustedes lo conocen. En realidad, esta es una representación de e a la x como un desarrollo en serie de potencia alrededor de 0. Es un desarrollo en serie de Maclaurin. Entonces, nosotros vamos a trabajar con desarrollo en serie de Taylor y Maclaurin la clase que viene. Sí, algo que nosotros estudiamos en análisis matemático. Bueno, pero nosotros lo vamos a aplicar numéricamente. No vamos a ver la teoría y no vamos a hacer el desarrollo teórico que se vio en análisis matemático. Nosotros vamos a aplicarlo. ¿Tá? Entonces, si nosotros representamos e a la x en un desarrollo en serie de Maclaurin, lo que vamos a ver es que esta es su representación. Este es el término general de la serie. Lo que vamos a hacer es, para poder calcular e a la x para algún x en particular, empezar a agregar término a término. Por ejemplo, si yo quiero, supongamos, ver hasta qué término agrego en esta serie, primero yo voy a definir cuántas cifras significativas quiero correctas. Supongamos que quiero 3 cifras significativas correctas. Si quiero 3 cifras significativas correctas, voy a reemplazar a n por 3. Eso me va a dar 10 a la menos 1. Por lo tanto, tengo que hacer que el error de aproximación entre una aproximación y la otra
sea menor al 0,05%. Cuando yo logre, no igual, menor igual no, acá no dice menor igual, dice menor, cuidado. Cuando yo logre que sea menor al 0,05%, voy a estar seguro que al número que yo quiero aproximar sería igual al que me da la calculadora con al menos 3 cifras significativas correctas. ¿Cómo se hace? Eso que dice ahí es lo que acabo de explicar. ¿Cómo se hace? Volvemos otra vez a la serie de Taylor. Agrego 1. Eso es lo que ustedes van a hacer en el práctico, no de la clase que viene, de la otra, pero antes tenemos que ver un par de cosas en un teórico próximo. Pero lo que hacemos es lo siguiente. Agrego el primer término, que es 1. Entonces yo digo, supónganse que quiero calcular en una calculadora E de 0,5 o E de 8, de lo que quiera. Pero supónganse que quiera calcular E de 0,5. E de 0,5 en una calculadora me va a dar un número. Pero como yo lo estoy aproximando, yo digo que E de 0,5 para mí, con un término, es 1. Bueno, es bastante grosera esa aproximación. Agreguemos un término más. Eso es lo que hacemos. El siguiente paso iterativo consiste en agregar otro término. Agregar otro término quiere decir, agreguemos otro término. Ahora calculemos hasta acá. Si agregamos otro término, entonces va a ser 1 más x. Pero como yo estoy queriendo calcular E en x igual a 0,5, entonces ese x es 0,5. Ahora yo voy a decir que E de 0,5 con dos términos de la serie es 1,5. Entonces la pregunta que me hago es, ¿paro acá o sigo agregando términos? Bueno, para saber eso tengo que calcular el error relativo porcentual entre una y otra iteración. Ahí viene el concepto de error relativo porcentual, de error de aproximación. Entonces, por eso dice eso va, error de aproximación. Porcentual. ¿Cómo hago? Y valor nuevo, menos valor viejo, decía, en valor absoluto, porque el error es en valor absoluto, sobre el valor nuevo, por las dudas que esté en signo negativo, queda adentro todo del valor absoluto, sobre el valor nuevo. Entonces, cuando calcule esto es que está acá, es el error relativo. Lo multiplico por 100 y eso me da el error relativo porcentual. Pongamos algunos números. 1,5 menos 1 sobre 1,5. Por 100, eso me da 33,33. Este valor es menor que 0,05, que era, vuelvo a la filmina anterior, que era lo que quería Scarborough, que fuese menor a 0,05, y no, ese valor no es menor que 0,05. Entonces tengo que seguir. ¿Cómo sigo? Y agrego otro término más. Y acá, en vez de poner más 0,5, pondré más 0,5 al cuadrado sobre 2 factorial. Por eso conviene hacer una tabla. Yo recomiendo ver el ejemplo 3,2 del Chapra. Ahora les voy a subir enseguida las páginas del Chapra, en donde está la bibliografía que corresponde a lo que hemos visto hoy. Yo les recomiendo ver el ejemplo, porque no tiene sentido que lo repita acá si está perfectamente hecho en el Chapra, y en el práctico van a ser otros ejemplos. Pero fíjense que esto es muy simple de llevar en una tabla. Cuando vaya a querer agregar el tercer término, voy a poner 1 más 0,5 más, como les dije, 0,5 al cuadrado sobre 2 factorial. Entonces acá voy a poner el siguiente número. Entonces voy a hacer otra vez el error relativo porcentual. Valor nuevo menos valor viejo sobre valor nuevo por 100. Y me va a dar un error relativo porcentual. Si ese error es menor a 0,05, paro. Y si no, agrego otro término. Entonces fíjense que Scarborough, y preste atención y con esto termino la clase de hoy, Scarborough no solamente es un criterio para poder obtener un valor con n cifras significativas correctas, sino que me sirve como criterio de corte de un proceso iterativo cuando utilizo un método numérico. Y acá vienen los errores de truncamiento, de corte, porque digo, supónganse que yo agregué hasta acá y ya me dio 0,05. Entonces se terminó acá. No sigo agregando términos, no sigo agregando, o sea, trunqué. Ahí viene el error de truncamiento.
Por eso nosotros hemos estudiado errores de redondeo, que son los errores que se producen por representación numérica, y ahora entendemos qué es error de truncamiento. Scarborough me dice corta acá, tira el resto. Ahí está el error de truncamiento que proviene de usar modelos numéricos y no exactos. ¿Se entendió? Muy bien. Vamos a retomar nosotros este ejemplo en la próxima clase teórica, la próxima es práctica, así que no se preocupen porque esto lo vamos a terminar de entender perfectamente bien. Ahora yo, siendo las 9:30, los libero, aquellos que tienen clases o que quieren hacer o necesitan hacer otras cosas, y me quedo, por supuesto, un rato más si alguno tiene alguna duda. De todas formas, recuerden que ahora a las 10 yo doy una clase de consulta si tienen alguna consulta particular de teórico para hacerme. ¿De acuerdo? Gracias a ustedes. Espero que les sirva.